Bienvenidos a México al Día. Estas son las noticias de hoy 27 de junio. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, aceptó ser extraditado a México. Dijo que las pruebas en su contra son irrisorias, infundadas y vagas. El presidente Peña destacó la disciplina fiscal y el avance de la economía nacional. En mayo, las exportaciones totales tuvieron un aumento de 12.9% con respecto al año anterior. El titular de Hacienda reconoció que habrá más ajustes al gasto público el próximo año. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, sacó de una conferencia a un reportero del periódico El Norte por cuestionarlo. Los congresos locales le cuestan mucho a la población, son ineficientes y no transparentan sus gastos. Así lo asegura el Instituto Mexicano para la Competitividad. En noticias internacionales, en Colombia, las FARC dieron por concluida la entrega de sus armas a Naciones Unidas. Y en noticias deportivas, México y Alemania cuentan las horas para saber quién será finalista en la Copa Confederaciones. Quédese con nosotros, porque aquí lo vamos a poner al día. Muy buenas tardes, noches. Mi nombre es Gustavo Rentería y les saludo con el gusto de siempre. Bienvenidas, bienvenidos al Telediario México al Día. Esta es la información sin adjetivos de este martes 27 de junio ya de 2017. El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, aceptó su extradición a México ante el Tribunal Tercero de Guatemala para enfrentar los cargos por los que es acusado por la Fiscalía del Estado. Por considerar estas acusaciones infundadas, ligeras, vagas e imprecisas, verdaderamente son irrisorias, acepto la extradición que el gobierno de la administración actual, gobierno fallido por cierto, está haciéndome en torno a este caso. Sonriente, cordial, con un rostro relajado, cabello corto y con la barba y el bigote crecidos, el exmandatario tricolor de Veracruz afirmó que la acusación por usar un helicóptero fue cuando él ya no era gobernador. En cuanto al desvío de 220 millones de pesos, dijo esto. Acusándome de depositar 220 millones de pesos de una cuenta del gobierno del Estado a otra cuenta del gobierno del Estado. Es decir, no hay una extracción del dinero público. El allanamiento solo es con relación a las acusaciones de la Fiscalía General de Veracruz. El próximo 4 de julio se va a celebrar otra audiencia en el Quinto Tribunal de Guatemala en la que se decidirá si acepta o no la extradición solicitada por el gobierno federal por los delitos de delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita. Por lo pronto, la Fiscalía de Guatemala ordenó la detención provisional hasta que el tribunal resuelva en forma definitiva su situación después del 4 de julio. Ante esta decisión, el gobernador aliancista, panista de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, se dijo orgulloso de haber sido quien logró la detención y encarcelamiento de Javier Duarte a partir de las investigaciones y denuncias que asegura realizó cuando era ciudadano. En tanto que el vicecoordinador del PRD en la Cámara Baja, Jesús Zambrano, dijo que es pertinente que el exgobernador de Veracruz haya aceptado la solicitud de extradición a México para enfrentar los delitos que se le imputan. Por su parte, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el priista Enrique Burgos, confió que la justicia será aplicada con toda puntualidad. El presidente Peña Nieto inauguró la Unidad Habitacional Militar Puebla 5 y afirmó que este tipo de obras se logran gracias a la disciplina en las finanzas públicas y el avance de la economía mexicana. Informó que en este abril, este mes tuvo un crecimiento importante de 2.8%, el mayor para un mes de abril en los últimos 5 años. Las exportaciones de enero a mayo crecieron 10.2%, el mayor aumento desde hace 6 años en el mismo periodo. En el mismo mes, la tasa de desocupación se ubicó en 3.5%, la más baja desde hace 10 años, dijo. Estos son buenos datos, buenas cifras que hablan del desempeño de nuestra economía,
del dinamismo del mercado interno en nuestro país y que todo ello, repito, favorece a tener condiciones para mantener finanzas públicas sanas y seguir dedicando recursos al fortalecimiento de nuestras instituciones armadas. El presidente informó que en su administración se han construido 30 unidades habitacionales con casi 2,000 viviendas en beneficio de 10,000 familias militares. Las Fuerzas Armadas, además de ser una opción para servir a México, también representan una digna oportunidad para crecer y cumplir metas individuales y familiares. Así como los soldados, pilotos y marinos están con México para cuidarlo y defenderlo, México está con ustedes y sus familias para brindarles el respaldo que merecen. A propósito de estos números, el INEGI informó que durante el pasado mes de mayo, las exportaciones totales mostraron un aumento anual de 12.9%, por encima del 4.5 reportado en abril. Precisó que el valor de las exportaciones de las mercancías fue de 35.466 millones de dólares. De acuerdo con el INEGI, los envíos de productos agropecuarios aumentaron poco más del 24% en el último año. No obstante, la mayor demanda de productos manufacturados fue el principal motor de las ventas al resto del mundo. Apuntó que las exportaciones del sector automotriz se incrementaron en 13.8%, luego de la desaceleración a 4.4% en abril. También le informó que el secretario de Hacienda, José Antonio Meade, reconoció que habrá más ajustes al gasto público para el siguiente año. Explicó que el paquete presupuestal que se entregará al Congreso en septiembre incluye un recorte al gasto menor al del año pasado, pero que implicará un esfuerzo de contención y austeridad. De todas maneras, de nueva cuenta, pues implicará un esfuerzo de austeridad, un esfuerzo de contención del gasto para alcanzar este menor déficit, para tener otra vez por segundo año un superávit primario, para seguir ubicando al país en una trayectoria de deuda como porcentaje del PIB decreciente. El Servicio de Administración Tributaria informó que gracias al programa de repatriación de capitales fueron 36,753 millones de pesos los que han retornado a nuestro país, cifra que contrasta de manera significativa con el monto del año pasado, el cual ascendió a los 1,600 millones de pesos. Esto lo informó Lisandro Núñez Picasso, administrador general de recaudación del SAT, quien también puntualizó que mediante este programa fueron 754 personas las que retornaron sus inversiones con una tasa impositiva del 8%, mismo que generó un pago de impuestos por 1,739 millones de pesos. De este total de personas en el extranjero, 730 son personas físicas y 24 empresas, es decir, empresas morales. La familia del periodista Salvador, dije personas morales, ¿no? Sí, personas morales, me estoy refiriendo a sociedades anónimas o sociedades civiles o empresas. Bueno, le quiero también comentar que la familia del periodista Salvador Adame solicitará una nueva prueba genética para confirmar que los restos hallados en la Barranca del Diablo, allá en Michoacán, corresponden precisamente al comunicador. Esto al considerar que el peritaje realizado por la Procuraduría General de Justicia de aquella entidad, me estoy refiriendo a Michoacán, tiene muchas inconsistencias. Los familiares de mi colega, los familiares de la víctima, también anunciaron que no van a reclamar los restos del comunicador en tanto su viuda no recupere pues la salud, ya que le dio un infarto, ¿sí? Sufrió un infarto la semana pasada después de este asunto. Le quiero recordar que estamos transmitiendo a través de la aplicación Facebook Live. Le vamos a agradecer mucho un like a Televisión Educativa MX y también a Periodista Gustavo Rentería. Y síganos en Twitter, @mexaldía, @Gustavo Rentería. Voy a identificar todas y cada una de las emisoras terrestres digitales en el país. Cumplimos con la bitácora de avisos y regreso con más información. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches.
Ahí tiene usted los números fundamentales de la economía, números que debe de conocer noche a noche aquí en el Telediario México al Día. Jaime Rodríguez Calderón, el gobernador de Nuevo León, se dice independiente, prepara una demanda en contra del diario El Norte de Reforma, pues allá en Nuevo León, por haber publicado que gastó 7 millones de pesos en publicidad, pese a su promesa de campaña de no emplear recursos públicos en la promoción de su imagen. Además, arremetió contra mi colega reportero acreditado por ese medio. Yo no te cuestionaré a ti cómo el dueño de tu periódico se robó una calle en San Pedro, o cómo anda en helicóptero todos los días, de dónde saca el dinero para comprar el helicóptero, quién le paga, escucha, quién le paga el helicóptero, qué negocios tiene. Bueno, recursos privados, ¿de dónde? Pues lo vamos a fiscalizar para ver si es cierto que son privados y buenos recursos, y si no son recursos malos o mal habidos. Si el periódico tiene un derecho y libertad de expresión, cierto, pero no para mentir. Pero a partir de hoy, 0 noticias para el norte, 0 noticias para el norte, y cuando te vea a ti no te voy a decir nada. Está hablando del señor Junco, de la familia Junco. Lo vamos a fiscalizar, amenaza. ¿De dónde saca estos recursos para andar en helicóptero? Recursos mal habidos, asegura el gobernador. Créame lo que es una acusación grave después de un número deshonroso en México de atentados contra periodistas, medios de comunicación, un número sangriento de asesinatos de periodistas. Todo lo que usted conoce, ahora se suma esta acusación, este señalamiento de El Bronco. Bueno, mi colega, colaborador de Grupo Fórmula, Joaquín López Dóriga, denunció a través de sus redes sociales que la madrugada de este martes fueron asaltadas, saqueadas sus oficinas ahí en Privada de Horacio, en Polanco. En un video, repito, que subió a sus redes, el comunicador señala lo lamentable de estos hechos. ¿Qué hay de valor? De valor nada. Las computadoras, teléfonos celulares que se llevaron y la información de todas las computadoras. En fin, se lo reporto aquí desde estas oficinas con tristeza, con desazón, con algo de enojo, con cierta preocupación, pero es la ciudad en la que nos tocó vivir. Parafraseando a la gran Cristina, es la ciudad en la que nos tocó vivir. Ya lo hice por mensajito, aquí en privado, a lo público, pues un abrazo a Joaquín López Dóriga. El comisionado general de la Policía Federal, Manely Castilla, informó que el comisario de la Policía Federal en Veracruz, Camilo Juan Castañé, asesinado el fin de semana en Veracruz, se dedicaba al combate de los huachicoleros. En fechas pasadas tuvimos otro incidente de enfrentamiento con gente dedicada al tema del hidrocarburo. Dijo que el asesinato de Castañé es un golpe duro para la institución, pero que de ninguna manera se desmoralizan. El comisario Camilo Juan Castañé fue asesinado en un restaurante la tarde del pasado sábado en Ciudad Cardel, en el municipio de Antigua, donde también perdieron la vida otros 2 policías federales. Luego de las denuncias sobre el narcomenudeo al interior de CEU, de la máxima casa de estudios, el rector de la UNAM, Enrique Graue, informó que se reforzarán todas las medidas de seguridad en sus campus o en el campi para combatir de manera eficaz a la delincuencia organizada. Mediante un comunicado, el rector detalló que este reforzamiento será en cada uno de los planteles que así lo soliciten y apuntó que se busca seguir con las detenciones en contra de los narcomenudistas, expendedores de drogas, como se ha venido haciendo. Bueno, de acuerdo con el informe legislativo 2017 del Instituto Mexicano para la Competitividad, escuche usted, los congresos locales de las diferentes entidades del país presentan deficiencias y anomalías como falta de transparencia, gastos injustificados, burocracia innecesaria, y todo ello, de acuerdo con un dicho informe, le cuesta, mejor dicho, nos cuesta a los mexicanos 13,551 millones de pesos. 18 congresos no han publicado los formatos
para publicar de manera homogénea las remuneraciones de los diputados. Es decir, desconocemos cuánto están ganando los diputados en 18 congresos locales, puesto que la información disponible no está actualizada o bien no es homogénea. En este mismo reporte se destaca que de los 32 congresos estatales, mismos que agrupan a 1,124 diputados, el que más le cuesta al país es la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. Se gastan 28.8 millones de pesos. Encontramos que en 7 legislaturas el presupuesto por diputado es superior al de la Cámara de Diputados. Como podemos observar, la Ciudad de México, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, es el Congreso que tiene el mayor presupuesto por diputado con 28.8 millones de pesos. Mucha lana y también mucha grilla, ¿no? Las Comisiones Unidas de Transparencia y Anticorrupción, así como la de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de los Diputados en San Lázaro, aprobaron por unanimidad el dictamen que contiene la lista de 42 candidatos aptos para ocupar cargos en los órganos internos de control. Los aspirantes ocuparán cargos en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFETEL. El dictamen se votará en el Pleno del Palacio Legislativo el próximo 12 de septiembre. La Suprema Corte de Justicia de la Nación habló el decreto mediante el cual se autoriza la ampliación de mandato de 4 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, antes lo conocíamos como el TRIFE. Esto al considerar que no viola la independencia judicial, tal y como lo argumentaron PAN y PRD en su impugnación. En consecuencia, los magistrados Hildalfer Infante y José Luis Vargas podrán concluir su mandato dentro de 6 años, mientras que Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez Mondragón lo podrán hacer dentro de 8 años. Originalmente, ellos fueron electos para cubrir periodos de 3 y 6 años respectivamente. Ya entraron en vigor las nuevas disposiciones legales para proteger a los que viajan en avión, es decir, a los usuarios del transporte aéreo. Tome nota. Ante esto, la Profeco aplicó multas por casi 23 millones de pesos a 5 aerolíneas nacionales. Ahí también van incluidas una internacional, JetBlue Airways, por realizar cobros indebidos en la primera maleta documentada en vuelos desde la Ciudad de México a Estados Unidos y el Canadá. Por su parte, el secretario de Turismo Federal, Enrique de la Madrid, dijo que estas nuevas disposiciones son para el bien de los pasajeros y también de los prestadores de estos servicios. Información sobre todo en materia de información para los clientes. Hubo temas en donde hubo exigencias y con razón de informarle a los clientes, a los pasajeros, por qué de los retrasos, cuánto esperar de ellos, o sea que tenemos derecho a estar informados. Voy a cumplir con la bitácora de avisos y al regresar le platicaré que la guerrilla colombiana de las FARC ya concluyeron la entrega de armas a Naciones Unidas. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Esta tarde, en Venezuela, un hombre identificado como Óscar Pérez, del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de Venezuela, escuche usted, sobrevoló Caracas con una pancarta invocando, el artículo 350 de la Constitución y la palabra libertad. Esto sucede en el centro de Caracas, la capital, en la zona de La Pastora, y también sobrevoló el Palacio Presidencial de Miraflores. Óscar Pérez publicó en su cuenta de Instagram 5 videos donde envió un mensaje contra el gobierno de Maduro. No pertenecemos ni tenemos tendencia político-partidista. Somos nacionalistas, patriotas e institucionalistas. Este combate no es con el resto de las fuerzas de seguridad de Estado. Es en contra de la impunidad impuesta por este gobierno. Y reaccionó Maduro luego afirmó que se lanzaron 2 granadas
desde el helicóptero contra la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas y denunció este hecho como un acto terrorista. Vea usted. El tipo de escalada armada que yo he venido denunciando. Este es el tipo de goteo que yo he venido denunciando. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, toda la he activado para defender el derecho a la tranquilidad y tengan la seguridad que más temprano que tarde vamos a capturar. Tras más de medio siglo de conflicto, hoy las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, dieron por concluido el proceso de entrega de armas a Naciones Unidas. El presidente Juan Manuel Santos aseguró que esto representa el inicio de una nueva era para su país. La dejación de las armas es el símbolo del nuevo país que podemos ser y estamos comenzando a hacer. Y ahora podemos hacer más, muchísimo más, para seguir reduciendo la pobreza y las desigualdades y generando prosperidad para todos. Podremos ser un país donde se multiplique la inversión y con ella el empleo digno para todos. El líder de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, manifestó su voluntad de continuar con la implementación de los acuerdos de paz firmados allá en Cuba, en La Habana, la capital, y aseguró que esto no significa el fin del grupo insurgente. Este día no termina la existencia de las FARC. En realidad, a lo que ponemos fin es a nuestro alzamiento armado de 53 años, pues seguiremos existiendo como un movimiento de carácter legal y democrático que desarrollará su accionar ideológico, político, organizativo y propagandístico por vías exclusivamente legales, sin armas y pacíficamente. Algunos analistas pues comparan, asemejan a lo que pasó con la ETA, Euskadi Tascatasuna, con lo que ahora pasa con las FARC, es decir, de guerrilleros, de matar gente, de armas, de financiar al narcotráfico o financiarse del narcotráfico. Ahora pues, quieren posiciones gubernamentales. Bueno, en Brasil, el fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, denunció formalmente ante el Supremo Tribunal Federal al presidente Temer por el delito de corrupción pasiva. Es la primera vez que un mandatario brasileño en funciones es denunciado de un delito penal. Se le acusa de recibir sobornos del dueño de la empresa cárnica JBS, Josly Batista, a cambio de favores gubernamentales. El Supremo Tribunal puede turnar el caso a la Cámara de los Diputados, donde los legisladores decidirán si separan del cargo a Temer durante 180 días, que es el tiempo que duraría el juicio. Por su parte, el mandatario aseguró que esta denuncia es una ficción sin pruebas para atentar contra el país. En Estados Unidos se espera que esta semana se vote una nueva ley sanitaria, ahora llamada Trumpcare, que pretende sustituir al Obamacare. De acuerdo con un informe de la Oficina Presupuestaria del Congreso, la ley que impulsan los republicanos dejaría sin servicio de salud, escuche usted, a 22 millones de personas. La Casa Blanca pidió que no se crean los datos de este reporte, pues esa oficina carece de veracidad. Mientras tanto, los demócratas reafirmaron que se opondrán al Trumpcare. El informe de hoy confirma lo que doctores y pacientes, demócratas y republicanos, llevan diciendo desde hace semanas. El Trumpcare implica más costos y menos atención médica y va a dejar a millones de estadounidenses sin seguro. El titular de la SEP se reunió en París, en Francia, con el ministro de Educación de ese país, Jean-Michel Blanquer. Hablaron sobre el impulso de la transformación educativa en México con un nuevo enfoque pedagógico. También consideraron y coincidieron que la importancia, claro, de fortalecer el intercambio educativo, principalmente con docentes de educación primaria, educación básica.
encontramos muchos puntos en común, la importancia de fortalecer sobre todo los primeros años de la educación y reiterar la disposición de ambas partes de continuar con el apoyo que nos da Francia en la profesionalización de muchos maestros, particularmente de los maestros en las escuelas normales en México, que es donde se forman a los maestros. Hemos hablado de la atractividad de Francia para los futuros maestros mexicanos que quieren tener una experiencia aquí, son muy bienvenidos y vamos a tener acciones para la lengua francesa en México para que haya más futuros maestros que tengan el deseo de venir aquí. El Fondo Monetario Internacional descartó que Estados Unidos presente un crecimiento de 3% como lo prometió Trump. De hecho, recortó su expectativa a 2.1%, 2 décimas menos que hace 3 meses. Los especialistas del Fondo Monetario Internacional ven como un obstáculo el caos que hay en la administración Trump, y el Congreso entre republicanos y demócratas se dan con todo todos los días. Además, afirma que el crecimiento potencial será menor al presupuestado, aun si se da una constelación ideal de políticas. Continuando en Estados Unidos, el gobierno advirtió que el régimen de Bashar al-Assad prepara un nuevo ataque químico que conllevaría la muerte en masa de civiles, incluidos niños. En un comunicado, la Casa Blanca informó que han detectado actividades similares a los preparativos que el gobierno sirio realizó antes del ataque del 4 de abril, que dejó 88 muertos. Estados Unidos aseguró que si la ofensiva se realiza, Siria pagará un alto precio. De nueva cuenta, decenas de empresas alrededor del mundo sufrieron un ciberataque, ransomware, es decir, un programa que restringe el acceso a determinadas partes o archivos del sistema infectado, y piden un rescate a cambio de quitar esta restricción, este candado. Los países más afectados son Ucrania, Rusia, el Reino Unido e India. Bancos, petroleras, sistema de transporte fueron víctimas de este ataque cibernético. Este ataque es similar al de hace unos meses, denominado WannaCry. La Unión Europea multó con 2.424 millones de euros a Google. Lo acusa de vulnerar la competencia del mercado de búsqueda por Internet, es decir, de prácticas monopólicas, sobre todo a la hora en que los usuarios quieren comparar precios, pues de acuerdo con Bruselas, Google da prioridad a sus propios servicios independientemente de su relevancia y oculta los de sus competidores. Le doy un dato: esta multa es la más alta impuesta por la Comisión Europea. Esta casa de trabajo fue sede de un encuentro para fomentar el respeto a los derechos humanos, el medio ambiente y también fomentar una cultura de paz. Esto fue Desafíos de la Educación Superior en el Desarrollo Humano y la Sociedad, un seminario internacional que reunió a expertos en esta materia. Nos solidarizamos con acciones que buscan el fortalecimiento educativo en todas sus aristas, donde desde luego convergen el bienestar de la comunidad, el respeto al ser humano y a las diferencias étnicas, sociales, culturales o religiosas. Un espacio donde se abordaron temas sobre el respeto a los derechos humanos, al medio ambiente y la aceptación de formas diversas de ser, vivir y pensar, además de fomentar una cultura de la paz. Impulsar en las universidades y centros de enseñanza superior el establecimiento de una educación en principios y valores que promueva la paz y el desarrollo pleno del ser humano en los pueblos, naciones y entre las naciones. Crear y desarrollar programas educativos que fomenten la solución pacífica de los conflictos, el respeto de los derechos humanos y de la madre tierra, dentro de la enseñanza, investigación y extensión propias de la educación superior. Expertos en educación superior coincidieron en trabajar para generar mayor desarrollo humano y formación integral de los estudiantes. Trabajar en estas propuestas
para que tengamos unos planes de estudio flexibles, unos planes de estudio que fomenten la movilidad estudiantil, la movilidad entre estudiantes y entre docentes. Hemos puesto la prioridad en la parte de la formación dual y en alternancia en educación superior. La formación dual viéndola no como un esquema de cubrir las necesidades exclusivamente del sector productivo. En su oportunidad, el representante en México de la Organización de Estados Iberoamericanos, Arturo Velázquez, destacó que en la región se debe promover en las nuevas generaciones el combate a la corrupción. Valores que permitan a los nuevos profesionistas combatir la corrupción, que tengan ética, que se pueda tener a un nuevo profesionista, técnico, servidor público, con estructura de valores y con estructura que pueda aportar realmente al desarrollo de la comunidad y que podamos combatir este lastre y esta que está lacerando, que es la corrupción. En este coloquio, en el que se instalaron 4 mesas de trabajo y conferencias magistrales, los especialistas propusieron reforzar el vínculo familiar entre los estudiantes para un mayor desempeño escolar, capacitación a los docentes sobre temas de igualdad, respeto y tolerancia, aprovechar la tecnología para inculcar los valores universales y promover más el desarrollo artístico de los alumnos. Con información de Rodrigo Muñoz y Jacqueline López Zárate, México al Día. Jackie, Rodrigo, gracias. El gobierno federal lanzó un programa para financiar el turismo rural. El objetivo, detonar, claro, esta actividad otorgando créditos a micro y pequeños empresarios de estas zonas, donde se concentra el 60% de la población en condición de pobreza. Este año pensamos colocar en este programa en particular 1.100 millones de pesos en FIRA y 1.000 millones de pesos en la financiera rural como salto para terminar el año. No solamente hacer del turismo uno de los principales motores de la economía, no solamente generador de empleos y de bienestar, sino sobre todo lograr un desarrollo integral e integrante de las comunidades. En su oportunidad, Carlos Mendoza Davis, gobernador de Baja California Sur y presidente de la Comisión de Turismo de la CONAGO, dijo que este sector será un pilar de la economía nacional. Es el nuevo Pemex para nuestra economía nacional. El turismo es hoy el combustible que mueve los motores de la economía local. Es fuente de riqueza y bienestar para 9 millones de familias. Pocas veces se habla de Baja California Sur, pero es una decisión muy importante en aquella entidad donde empieza la patria o donde termina, como lo quiera ver. Seguro de vida para todos los pescadores de la entidad. Regreso, prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. El ISSSTE recibió por parte de la revista especializada CIO México el premio 2017 al mejor proyecto de gobierno, esto por el diseño del Centro Nacional de Mando y Reacción para la seguridad de las estancias infantiles. Este proyecto es un proyecto único en Latinoamérica y su principal objetivo es prevenir accidentes y procurar la asistencia en tiempo real de todos los infantes en caso de emergencias. Flor Hurtado, ¿cómo te ha ido? Bienvenida. Buenas tardes, noches. Muy buenas noches, Gustavo, auditorio de México al Día, los saludo con mucho gusto. Vamos a conocer qué más es noticia hoy en nuestro país. Y comenzamos con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Él dijo que la violencia de género representa un reto en el que se debe de avanzar de manera significativa. Advirtió que, de no hacerlo, esta problemática puede acrecentarse. Asimismo, destacó que para enfrentar ese flagelo, el gobierno federal ha instalado 34 centros de justicia para proteger a mujeres que han sufrido de violencia y evitar también que sean revictimizadas. Es una realidad, pero es tan una realidad que nos tapamos los ojos por el miedo a verla. Se tapan los ojos las mujeres. Y lo único que hay que decirles a las mujeres es que tienen que enfrentarlo. Y que lo que está haciendo este gobierno es darles instrumentos para salir adelante ustedes solas. Que no sigamos en ese círculo vicioso.
Vamos a otro tema. El fiscal de Sinaloa, Juan José Ríos, informó que ya fueron liberadas algunas de las personas secuestradas ayer en un restaurante de Culiacán. Explicó que los responsables de este levantamiento, un comando de 10 integrantes, eligieron de manera aleatoria a sus víctimas para plagiarlas y asaltarlas. Hoy, alrededor de las 7 de la mañana, comenzaron a liberarlos. Ya han sido liberadas entre 7 y 8. Solamente tenemos una denuncia recibida por una persona que es precisamente la persona que no ha aparecido todavía. Respecto a otros datos que tenemos en estos lamentables hechos también, parece que fue un comando integrado de 10 personas. Tenemos nosotros resguardados 9 vehículos, de los cuales ya algunos de ellos, la mayoría de ellos ya fueron reclamados por sus propietarios. Esos propietarios propiamente no fueron levantados, lograron propiamente correr del lugar de los hechos. Pues ahí lo tiene, una persona continúa desaparecida. Vamos a temas electorales porque el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, pidió al Instituto Nacional Electoral anular los comicios para gobernador en Coahuila y considerar el supuesto rebase de los topes de campaña en que incurrió el candidato priista. Ricardo Anaya advirtió que llegará hasta las últimas consecuencias sobre este caso y confió en que el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación harán justicia en Coahuila y, por lo tanto, anularán la elección en este estado del pasado 4 de junio. En información similar, el PRI en Nayarit decidió retirar la impugnación de la elección para gobernador que interpuso ante la autoridad electoral el pasado 19 de junio. Solicitó al Instituto Electoral del Estado que entregue de inmediato la constancia de mayoría al virtual ganador a la gubernatura, Antonio Echeverría García. También apuntó que en todo momento ha reconocido la voluntad ciudadana manifestada en las urnas también el pasado 4 de junio. Y para cerrar, ¿qué le parece la siguiente información? Estudiantes del Colegio Americano de Puebla convirtieron un salón de fiestas en un verdadero campo de batalla. A través de redes sociales se dio a conocer un video donde los alumnos protagonizan una riña en su graduación de preparatoria. Ahí tiene las imágenes, se puede observar cómo los recién egresados lanzan golpes, patadas, bueno, hasta la silla para golpear a sus compañeros. Al respecto, el colegio difundió un comunicado en el que se deslinda de la organización de ese evento, del cual se suscitaron hechos violentos. Cabe recordar que hace unos días también nos enteramos de una situación similar, una graduación que se salió de control. Estoy hablando del pleito entre alumnos del Colegio Irlandés y el Cumbres, esto aquí en la Ciudad de México. ¿Qué les está pasando a estos jóvenes? Gustavo, regreso contigo, que tengas excelente noche. Esa es la pregunta, ¿qué está pasando? Gracias, Flor, excelente noche. Luego de 5 años de ausencia, el ex-Beatle, Paul McCartney, leyenda del rock, regresa a México. McCartney se va a presentar el sábado 28 de octubre en el Azteca con una nueva producción en el marco de su gira 111 Tour. El artista británico va a ofrecer un recital de casi 3 horas, sí, 3 horas de música con temas clásicos de su catálogo, así como canciones de su más reciente colaboración con Rihanna, por ejemplo. Rafa García Villegas, bienvenido. Es una producción de nuestro canal hermano, el Canal 22. Muchas gracias, mi estimado Gustavo. Muy buenas noches, amigos de México al Día. Vamos con la información cultural. El narrador y periodista Carlos Manuel Álvarez plasma en una serie de crónicas los efectos que han tenido en Cuba los aires de cambio que llegaron a la isla tras el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos y la muerte del líder histórico de la revolución, Fidel Castro. La edad espiritual de un pueblo, el retrato de un país que tiene diferentes rostros y al mismo tiempo puede encontrarse en uno como lo es el de Fidel Castro, es el motivo, el motor y el soporte del libro La Tribu, que el periodista Carlos Manuel Álvarez presenta con la intención de mostrar a su nación de origen, Cuba. Yo quería justamente ensayar un retrato del país, ¿no? Y para ensayar un retrato general del país, digamos que tenía que tomar y grabar muchas caras de ese país, ¿no? Y no contarlo a través de una sola historia o de un solo tema, sino que quería demostrar, bueno, cómo esta tribu puede ser, incluso para dentro de sí misma, tan heterogénea, ¿no? Y cuáles son las cosas que nos pueden pasar dentro del país que somos.
Por supuesto que ahora con las decisiones de Trump tendrá que ir preparando un segundo tomo. Y los distintos retratos de la Cuba contemporánea no solo se pueden encontrar en las páginas que ha escrito Carlos Manuel Álvarez, sino también en su cinematografía, a la que el Centro Cultural del Bosque le dedicó un ciclo hace unos días. Un alumno mío ha ido a parar nunca a una escuela de conducta. Y Chala no va a ser el primero. En el Centro Cultural del Bosque arrancaron nuevas actividades. Vamos a tener muchísimos planes para que estén muy enterados de lo que está sucediendo aquí, nuevo, que creo que les va a gustar muchísimo a los que les gustan otro tipo de artes escénicas. Mi idea es traer cine con todos los países. Quise que nuestros primeros invitados fueran nuestros amigos cubanos porque me caen muy bien. Y creo que tienen muchísimo material que compartir y como todos ustedes saben, el cine cubano es de una gran calidad. 7 largometrajes que presentan a una Cuba contemporánea integraron el ciclo, así como un recorrido interactivo de baile cubano a cargo de la maestra Gladys González. El ciclo de cine me parece que va a ser muy bueno y además yo creo que es la mejor manera de empezar esta relación de trabajo con el Bosque, que ya para mí no es nueva. Yo en esa misma sala hace un par de años hice un concierto de música y poesía, así que ya conozco la sala muy bien y conozco este espacio, que es un espacio precioso y con el que se pueden hacer muchas cosas realmente. Bueno, y creo que efectivamente lo que decía que fue muy bueno hacer esta selección de 7 películas. ¿Qué mejor manera de acercarse a la cultura y a la actualidad de los diversos países que a través de las ventanas que nos ofrecen las distintas manifestaciones artísticas? Hasta aquí la información. Muchas gracias. Muy buenas noches. Un abrazo, Rafa. Le informo que el PAN ya pidió al INE anular la elección en Coahuila por supuesto rebase de gastos de campaña. Esto lo solicita el propio líder del PAN, el señor Ricardo Anaya. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Información de último minuto, el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo, informó que ya se solicitó la orden de aprehensión en contra del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, y 7 de sus más cercanos colaboradores, por el delito de peculado electoral. Hubo una conferencia de prensa y estuvimos, Nieto Castillo explicó la manera en que se realizó esta operación de peculado electoral, donde, escuche usted, mensualmente a 700 trabajadores se les descontaba dinero. Se habla de entre 5 y 10% de su salario. Respecto al señor César Duarte y al señor Adrián Dosal, se ha solicitado la orden de aprehensión a efecto de poder que sean llevados a las instancias del Poder Judicial de la Federación para efecto de que puedan ser vinculados al proceso penal. El importe era entregado al Partido Revolucionario Institucional a través de su secretario de Finanzas, quien hacía la entrega de un recibo simple por el importe mensual que recibía. Las 12 aportaciones a las que nos hemos referido equivalen a un monto de 14.609.583 pesos y se sigue investigando para llegar al monto total de los 79 millones y poder ejercer la acción penal por la totalidad de los recursos. Hasta la próxima, Lalo. Gracias. En México al Día es momento de hacer un repaso de los hechos más importantes ocurridos aquí y en todo el planeta. Nos informa Ruth Alarcón. Durante su segunda audiencia en Guatemala, el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, aceptó la extradición a México. El presidente Enrique Peña Nieto destacó el avance de la economía mexicana y las finanzas públicas. Aseguró que gracias a estas es posible la creación de más obras a lo largo del país. El Servicio de Administración Tributaria informó que el retorno de inversiones al país alcanzó un máximo histórico al llegar a más de 36,000 millones de pesos. Revelan que el mando de la Policía Federal de Veracruz, que fue asesinado, investigaba hechos relacionados con los huachicoleros.
En el mundo, un helicóptero del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas de Venezuela sobrevoló la sede del Tribunal Supremo de Justicia con un cartel que decía 350 Libertad, haciendo alusión al artículo 350 de la Constitución de ese país. Nicolás Maduro afirmó que se lanzaron 2 granadas desde la aeronave. Y en los deportes, la heredera de las glorias del pulpopol, una osa de nombre Nika, que vive en el zoológico de Moscú, pronosticó el triunfo de México ante Alemania. Ojalá no se equivoque. Eso es todo por hoy. Usted ya está enterado y sin adjetivos a nombre de este ejército informativo y técnico que no se ve en la tele, pero bien que chambea. Gracias por su sintonía. Mañana tempranito Pati y Omar, y en punto de las 2:30 de la tarde lo espera Enrique Lascano, mi compañero y amigo. Nosotros tenemos una cita mañana, será noche de miércoles, mitad de semana, a las 9:21 horas, tiempo del centro de la República Mexicana. Yo le quiero recordar que mi nombre es Gustavo Rentería y los invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásenla bien, adiós. Esto es México al Día.